Bueno, buenos días, somos Iris y estamos aquí con Ana María Graña, que es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela en 1988 y doctora en Ciencias Químicas por la misma universidad en 1993. Autora de 51 trabajos de investigación, directora de 2 tesis de doctoramiento y participante en 22 proyectos de investigación. Ha trabajado en universidades como la de Santiago de Compostela o la de California en Berkeley. Su trabajo se centra en la aplicación de la química teórica y computacional, particularmente en el análisis de la densidad electrónica y en su relación con propiedades moleculares y reactividad. Y actualmente es catedrática de Química Física en la Universidad de Vigo y investigadora principal del grupo de química cuántica en la misma universidad. Bueno, a lo largo de tu vida, ¿has tenido algún referente femenino que te haya podido seguir y decir, quiero ser igual a ella? Pues la verdad es que muy pocos, porque en lo personal, digamos, en el ámbito profesional, en mi familia o en mi entorno, no había personas que hubieran estudiado. Yo soy la primera persona de mi familia que accedió a la universidad. Mis padres no tienen título universitario, entonces soy la primera generación. Soy la mayor de 4 hermanos y dos hermanas y un hermano. Ellos también tienen estudios universitarios, pero en aquel momento yo era la primera. Y tampoco tenía referentes científicos especiales. Tuve profesoras de química, bueno, en el instituto, claro, como todos. De hecho, recuerdo a una en particular, se llamaba Nola, me acuerdo de ella porque era muy buena profesora de química. A mí me gustaban las ciencias en general, pero así referentes concretos no. Tuve la suerte de estar en una familia que en los años en que yo estudiaba no diferenció el acceso a la universidad en mujeres y en hombres. Nosotros hemos estudiado en mi casa todos. Esto no era así en todos los entornos, ¿eh? En aquel momento había familias que a lo mejor no era infrecuente que los hombres estudiaran y las mujeres menos, o que incluso estudiaran carreras que se consideraban femeninas, magisterios o enfermerías o algo así, ¿no? Que se consideraban femeninas y los hombres pudieran acceder a carreras las que quisieran. A mí me gustaban las ciencias en general, me gustaba la física, la química o las matemáticas. Y fue más fácil para mí estudiar química porque yo vivía en Vigo y en Vigo se podían estudiar 3 años de química, por eso estudié química. Si no hubiera estudiado física, matemáticas seguramente. Entonces, y referentes femeninos, no, y gente de los libros tampoco, no. ¿Hay algo que te llevara a decir esa carrera específica aparte de lo que ya nos has contado? Tipo... No, básicamente me gustaban todas. De hecho, con el tiempo me gustaba más la física que la química. Yo ahora trabajo en lo que se llama química física, que es la parte física de la química, no es una cosa intermedia, y la química cuántica es la aplicación de la física cuántica a las moléculas. Entonces, digamos que después me fui buscando el camino hacia la parte de la química que tiene más física y más matemáticas, porque es lo que más me gustaba. Pero hubiera podido estudiar otra carrera de ciencias. De hecho, hoy hubiera estudiado otra carrera de ciencias, no química, quizá física o matemáticas. Pero básicamente en aquel momento lo elegí por la practicidad de que yo tenía otros 3 hermanos y desplazarme a Santiago era complicado económicamente y organizativamente. Al final estudié 2 años en Santiago, hice toda la tesis allí, pero ya durante la tesis tenía becas para investigar. ¿Y cómo fueron tus primeros años en la universidad? ¿Sentiste que había diferencias entre los alumnos y las alumnas? ¿Que los profesores tomaban más en serio el trabajo de los chicos, por ejemplo? ¿Cómo fue tu experiencia? No, yo no noté eso. Cuando yo estudiaba había aproximadamente, yo no recuerdo bien, pero estudiábamos hombres y mujeres, más o menos debíamos ser una cifra similar de estudiantes, ¿no? De estudiantes varones y de estudiantes mujeres. Los profesores no diferenciaban. Yo en aquel momento no notaba que hubiera una diferencia de rendimiento entre las mujeres y los hombres. Posteriormente, cuando he sido profesora, siempre me ha parecido que el rendimiento de las mujeres era superior y la dedicación de las mujeres era superior. Yo llevo muchos años dando clase ya y siempre he notado eso. Lo sigo notando porque, sobre todo si das clase en los primeros cursos, es donde más se nota.
la diferencia entre las chicas y chicos de 18 años es grande. En cuanto a la seriedad al abordar los temas, por ejemplo. Y no creo que sea casualidad porque lo llevo notando muchísimos años. Pero cuando yo era joven no notaba eso, me parecía que daba igual y nunca noté que los profesores o las profesoras nos hicieran, teníamos profesores y profesoras, ambos, ¿no? Y no noté que hubiera diferencia. Tampoco sé si entonces la preocupación por estos temas era tan grande como es ahora. Quizás si yo con mis ojos de hoy viera lo que pasaba entonces, hubiera notado cosas que entonces no noté porque no había tanta sensibilidad. Ahora hay más. Yo siempre la tenía, ¿eh? He tenido esa sensibilidad siempre, pero de alguna forma ahora es más notable. Entonces, ¿crees que lo de que las chicas se lo tomen más en serio es un poco porque sienten que tienen que demostrar más su posición en esa carrera, por ejemplo? No sé si me explico. Y en todas las cosas, yo creo que sí. Yo creo que a lo largo de toda mi experiencia eso siempre pasa. Tenemos la impresión de que tenemos que demostrar más porque aunque no nos lo exijan, aunque no nos lo estén exigiendo en ese momento, es una autoexigencia. Creo que eso es una parte y otra parte es una cuestión de madurez intelectual y personal. Por eso digo que creo que lo noto más. Yo doy clase ahora, por ejemplo, llevo unos años dando clase en primer curso. Y en primer curso yo creo que es donde es más notable esa diferencia. Da la impresión de que las mujeres llegan a la universidad con más, como con más responsabilidad, no sé cómo decirlo, con más necesidad de demostrar que están allí porque lo merecen y porque quieren. Luego, digamos, entre ellos no noto ninguna diferencia más que esa, ¿no? Que es una cuestión de rendimiento y esa es objetiva, es objetivo que las estudiantes sacan mejor nota que los chicos, eso es objetivo. Y yo creo que pasa también en los institutos, seguramente vosotros percibís algo parecido. Sí que pasa. Alguna gente sí es así. Sí que pasa. O sea, hay excepciones, pero sí que suele pasar. Ah, por supuesto que hay excepciones, hay alumnos brillantísimos. Yo creo que el mejor alumno que he tenido nunca es un chico. Claro. Es la persona más brillante a la que le he dado clase y es un hombre. Cosa general, puede haber puntualmente chicos muy buenos, pero en general la nota media de las estudiantes es mejor. Y es mejor, yo creo que porque trabajan más y porque rinden mejor. Y tras finalizar la carrera y meterte en el sector, ¿cómo fueron esos primeros años de buscar trabajo, encontrar un sitio ahí donde empezar tu carrera laboral? A ver, yo siempre trabajé, realmente yo acabé la carrera. Cuando acabé la carrera tuve una experiencia muy breve, unos 2 meses que estuve trabajando ese verano, el verano que terminé. Estuve 2 meses con una beca en una farmacéutica en Porriño, la que ahora es Zendal, pero solo estuve 2 meses porque yo quería hacer carrera universitaria, lo tenía claro. Y entonces empecé lo que entonces era, bueno, los cursos que había que hacer después de la carrera para poder hacer la tesis. En aquel momento había que hacer 2 años unos cursos de doctorado que ya los hice en Santiago. Ahí ya tuve la primera beca. Estas becas ya no eran como las becas del ministerio, las que hay en los institutos, son becas que hoy en día se convirtieron en contratos que eran becas mensuales. Era muy poquito dinero, pero bueno, me permitía no depender de mi familia. Ahí es cuando se empieza a notar. También, como os decía antes, cuando yo estudiaba los cursos normales de la carrera, éramos más o menos, no lo recuerdo bien, pero aproximadamente 50-50 chicos y chicas, ¿no? Hombres y mujeres. Cuando ya te vas especializando, yo hice la especialidad de química física, la especialidad de química física era la más masculinizada de todas y sigue siéndolo, ¿no? Y después, además, ya dentro de la química física, la química cuántica, la química teórica, es también mucho más masculinizada, está mucho más masculinizada que lo demás. En general, de todos modos, la gente que continúa carrera investigadora después de la carrera, bueno, de estudiarla, pues, a lo que ahora sería un grado o un grado en máster, siempre hay muchísimos más hombres que mujeres. A medida que avanzas en la carrera investigadora se va masculinizando extraordinariamente. Por ejemplo, en mi departamento actual hay 5 catedráticos y yo soy la única catedrática. Eso entre los estudiantes no ocurre eso, hay más estudiantes mujeres. Hay más mujeres todavía que empiezan el doctorado, hay cada vez menos que lo acaban, cada vez menos que llegan a profesoras y solo yo he llegado a catedrática. En breve va a haber otra catedrática más, pero de momento yo soy la única. Y eso es general, yo creo que general en todas las plantillas de la universidad. Es decir, a medida que aumenta el nivel, vamos a decir, el puesto que ocupas, cada vez se masculiniza más. ¿Por qué? Porque no
yo creo que no nos sentimos tan ambiciosas. No es que no lo seamos, es que no nos sentimos tan ambiciosas y demasiadas veces notamos que tenemos que dar pasos atrás y lo hacemos. Todas, no las que no lo han conseguido, todas lo vamos haciendo alguna vez. Y es difícil, yo creo que la gente más joven lo hará menos, claro. Sería Sí, un pero poco... bueno, los primeros años, lo más duro de los primeros años para mí fue, bueno, hacer una tesis en sí es complicado, ¿no? Por eso mucha gente se rinde, porque es muy autoexigente y no tienes plazos, bueno, es complicado y ese mundo es muy complicado. Después de eso, no, cuando estuve en Estados Unidos estuve 6 meses, eso ya fue cuando ya había leído la tesis, ese fue un periodo tranquilo. Y luego, quizá el peor periodo para mí profesional al principio, antes de ser profesora sí con plaza fija, fue porque yo seguí, el primer puesto de profesora que tuve fue en Santiago y tenía una niña, un bebé, una niña muy pequeña. Yo vivía en Vigo y tenía un bebé y tenía que irme todos los días a Santiago a trabajar. Eso al final duró poco porque conseguí otra plaza, pero durante ese tiempo yo vivía muy angustiada por esa situación de tener un bebé aquí, la dejaba en la guardería, una niña, y yo me tenía que ir a trabajar. Mi marido, el padre de la niña, estaba en Vigo y él no se sentía tan presionado como yo, de hecho pretendía siempre sacarme presión, pero es que yo me presionaba como si yo tuviera una obligación extra. Sí, Ahora lo veo hasta ridículo, pero yo lo veía así en aquel momento. Después conseguí una plaza en Ourense, que también me quedaba lejísimos y tenía un poco el mismo problema, pero la presión me la metía yo, no me la metía en casa. Yo he tenido siempre la suerte de un entorno, tanto en la casa de mis padres como con mi familia actual, mi pareja y mis hijas, que no he tenido presión ninguna de ese tipo, pero es como una presión social que te la acabas poniendo tú a ti misma. Cuando te adentraste en tu sector, por primera vez, ¿cómo era el ambiente en el trabajo, laboral? En mi sector el ambiente siempre ha sido bueno. A ver, la universidad es un lugar amable para trabajar, porque yo creo que debe ser, bueno, no sé si el más amable, pero seguramente de los más amables, porque hay mucha preocupación por cuestiones sociales en general. Entonces es un lugar agradable. Yo no he notado nunca una presión directa sobre mí, bueno, con una excepción que os voy a contar después. Hay una excepción en un momento en que sí. En mi entorno, en mi trabajo, con mis compañeros y compañeras, que son mayoritariamente hombres, sobre todo los de mi edad, después ya hay gente más joven, hay algunas mujeres más. Yo no he notado nunca ningún tipo de sesgo. Pero sí es cierto que si analizamos todo lo que ha pasado a lo largo de los años, mis compañeros hombres de mi edad y de mi misma trayectoria han dirigido muchos más proyectos que yo, han liderado muchas más cosas que yo, porque ellos siempre daban un paso adelante y yo no lo daba. Y no lo daba no porque yo no era consciente de no darlo, simplemente me faltaba ese punto de ambición que decía antes, ¿no? Que yo creo que es algo que yo pretendo inculcarle ahora mucho a mis estudiantes, mujeres, ¿no? Porque la ambición, por supuesto, hay que trabajar y hay que disfrutar y hay que hacer todo, pero hay que tener ese punto de ambición, de no relajarse, conformarse, porque eso no es algo que nos salga natural, yo creo que es algo que viene condicionado por el entorno y tenemos que intentar sobreponernos a eso. Os decía que en el ambiente hubo una excepción, pero bueno, que no es del principio. No sé si me vais a hacer una pregunta sobre la situación actual. Sí, Si no, sí, un poco, sí. Pero bueno, si quieres contarlo ahora tampoco. A ver, en toda mi experiencia decía que nunca, bueno, más allá de pequeñas cosas que me han pasado, os cuento una anécdota, por ejemplo, que es anecdótico. Una vez, hace ya años, un compañero mío, un compañero que entonces acababa de leer la tesis, hoy es un compañero, presentaba su tesis doctoral. Cuando se leen las tesis es habitual que aparezca la familia, vaya a la lectura de la tesis, porque normalmente se defiende la tesis, pero suele ser un acto festivo, que a la familia le gusta, no entiende nada del tema, pero está orgullosa y contenta, ¿no?, de ver allí pues, a su hijo, a su hija, lo que sea. Bueno, fuimos un compañero y yo, estábamos allí, llegaron los padres del chico que presentaba la tesis y dijeron, ¿tú quién eres?, le dijeron a él, y él le dijo su nombre, ¿no? Dijo, soy tal, y ¿tú eres su mujer? Dijo yo, ¿su mujer? Porque voy a ser su mujer. O sea, voy a una presentación de una tesis con un profesor y dan por hecho que yo soy la mujer del profesor, no otra profesora del departamento. Eso es una anécdota.
Pero es una anécdota que es de la madre del chico, no de mi ambiente. Pero bueno, este tipo de pequeños detalles sí que los vives con frecuencia. Eso es así. Y luego el momento en el que más sentí y llegó a parecerme extraordinariamente molesto fue durante unos años. Yo fui vicerrectora, ocupé un puesto, digamos, en el gobierno de la universidad. Era vicerrectora de profesorado. Entonces, sabéis que en la universidad hay un rector y luego hay vicerrectores que se encargan de distintos asuntos. Yo era la vicerrectora de profesorado y fui coordinadora del equipo. Bueno, en ese momento yo ahí tenía contacto, no solo con mis compañeros de siempre, sino que yo era, digamos, tenía que coordinar y dirigir todo el profesorado de la universidad. Y entonces tenía contacto con personas de otros lugares. Concretamente, en el ámbito tecnológico, en las ingenierías, yo quedé impactada, sorprendida por el trato, no todos, por supuesto, no todo el profesorado de las ingenierías, pero la masculinización ahí era tal y que yo no sé cómo lo viven las mujeres que trabajan constantemente ahí. Yo he llegado a estar en reuniones que yo dirigía la reunión y había pues, varias personas en la reunión. Yo dirigía la reunión y tenía un compañero mío que estaba conmigo. Yo había hombres a los que yo les hacía una pregunta y le contestaban a él. Sí, Pero eso a mí no me había pasado eso en mi vida. Nunca en mi vida me había pasado. Y de hecho, este compañero, uno que venía siempre conmigo, le dije, pero tú no te fijas que hay varias personas que yo pregunto y te contestan a ti, que ni siquiera me miran a la cara. Normalmente eran personas mayores que yo, es decir, a lo mejor 10 años mayores o a punto de jubilarse, o sea, ni siquiera es una generación, porque yo no soy muy joven, ni siquiera es una generación, o sea, no eran de la edad de mi padre, ni muchísimo menos, eran más jóvenes, ¿no? Pero yo eso no lo había vivido nunca y lo viví particularmente con profesores sobre todo con profesores de ingeniería, que yo creo que ellos, fíjate, mi impresión es que algunas de esas personas trabajaban en lugares en los que todos eran hombres y quizás no sabían cómo tratarme, pensaban que deberían tratarme de una forma diferente o especial, no sé por qué. No estaban O sea, acostumbrados. no era tanto, yo no creo que me quisieran hacer de menos, espero que no. Más bien creo que no sabían muy bien cómo actuar, como si tuvieran que actuar de una forma diferente. O sea, como si cada vez que me miraban y estábamos hablando de un tema que podía ser, yo qué sé, de los planes de estudio, no sé qué, en el momento que estás hablando de eso, tú cuando estás contestando a alguien, lo normal es que no te fijes si es un hombre o una mujer, es que no tienes por qué estar pensando en el género de la persona que tienes enfrente, pero ellos lo hacían. Yo creo que les faltaba como costumbre. Fue el único momento de mi vida, un momento que duró varios años, de mi vida laboral, en el que noté eso y pensé en mis compañeras, amigas que tengo en esos ámbitos trabajando, ¿no? Que dan clase en ingeniería y digo, deben sufrir, ¿eh? Deben sufrir porque esto es muy, muy desagradable. Sí. Es muy desagradable. ¿Y conoces a alguien cercano a ti que igual está en sectores parecidos que pueda haber sufrido este mismo como desigualdad? Yo creo que en las ingenierías esto les tiene que pasar constantemente, porque a mis compañeras, porque yo te digo que, sobre todo con las personas mayores, las personas más jóvenes actúan de otra forma. Y luego ya en otros sectores, por descontado, vamos, en otros sectores sí que las diferencias son muy grandes, sí. Sí, entre hombres y mujeres. Fuera de la universidad, hombre, por la experiencia que yo tengo de amigas, gente de mi familia, sí, incluso de mi entorno, incluso mis propias hijas cuentan experiencias que son, siendo muchísimo más jóvenes, un poco mayores que vosotras, y sí que en otros sectores es muy distinto. Sí. En la industria en particular es bastante terrible. Madre Y así haciendo un poco de revisión desde que tú estabas estudiando en la universidad hasta ahora, que eres profesora, ¿ves algún cambio en la mentalidad de los alumnos? Sí. Sí. Pero completamente. Muchísimo, ¿no? Vamos, muchísimo. No, nosotros, por ejemplo, yo con mis compañeros tampoco recuerdo tener ningún problema. Ya os digo que yo creo que mi sensibilidad, siendo sensible, yo era sensible al tema femenino, me he declarado feminista desde siempre, pero quizá ahora la sensibilidad general es mayor, ¿no? Entonces yo no percibía entonces que hubiera entre mis compañeros, nos llevábamos todos, hacíamos piña de chicos y chicas, por supuesto. Yo vivía, incluso cuando me fui a Santiago, vivía en pisos que no era lo usual, es que las mujeres vivieran con mujeres
y los hombres con hombres, pero yo vivía con hombres y con mujeres, no tenía ningún problema. Lo que sí percibo, claro, a ver, la sociedad actual ha cambiado mucho, muchísimo, para bien. Sí. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece clarísimo es en lo que se refiere a los géneros no tan estancos, ¿no? Cuando nosotros pensábamos en hombres y mujeres, ahora claramente hay movimientos que contemplan posibilidades, vamos, no tan estancas, ¿no? No tan cerrado, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, otra cosa que me parece que es que el cambio es absolutamente bestial, es en todo lo que se refiere a los comportamientos no heterosexuales, por ejemplo, ¿no? La homosexualidad, Sí. que era más o menos visible, poco visible, entonces, entre los hombres, pero totalmente invisible entre mujeres. Al menos yo es el recuerdo que tengo. Y eso, por ejemplo, se ha normalizado, yo creo que en la sociedad entera, pero particularmente entre la gente joven, extraordinariamente, ¿no? Y es ambas cosas, ¿no? Incluso, sobre todo, no estereotipar tanto, ¿no? Incluso los estilismos, la forma de vestirse y de actuar y de peinarse, que es, en mi opinión, un reflejo de que ya no somos tan estancos, ¿no? Yo tengo un montón de alumnos que llevan las uñas pintadas, por poner chicos, digo, pero muchos, ¿eh? Yo, vamos, no recuerdo jamás ver a un compañero mío con las uñas pintadas, pero jamás. No había ni un solo chico que se pintara las uñas ni que se tiñese el pelo, por poner un ejemplo. A ver, son cosas que son triviales, pero no lo son, porque muestran cómo los comportamientos no pueden estar tan estereotipados. Yo me tiño el pelo o me pinto las uñas porque soy mujer y no puedo hacerlo, no lo hago si soy un hombre. Bueno, pues no. Habrá mujeres que lo hagan y mujeres que no, hombres que lo hagan, hombres que no. Eso ha cambiado extraordinariamente. Y claro, es lo que yo percibo, porque yo con los alumnos tampoco tengo una relación personal, ¿no? Percibo sus comportamientos como grupo. Y sí que son bonitos, más mucho. Ha cambiado también la relación entre los profesores y los alumnos mucho para bien. Y en general los profesores siempre nos quejamos mucho de que los y las estudiantes cada vez tienen menos conocimientos, no llegan con conocimientos más justos. Yo creo que no es cierto, ¿no? Porque si eso fuera cierto a estas alturas ya llegaríamos sin saber leer, porque si decimos que cada año baja tanto, ya a estas alturas nadie sabría nada, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que sí, respecto a mis primeros años como profesora, incluso cuando yo era estudiante, yo considero que las personas que llegan ahora a la universidad, sepan o no lo que sepan, son personas culturalmente mucho más válidas y socialmente mucho más válidas, más educadas, mejor formadas socialmente hablando. Igual no saben hacer integrales, pues a lo mejor no saben hacer integrales y antes sabían, yo no sé si saben o no, pero sí tienen comportamientos socialmente más correctos, son personas más comprometidas pues con el entorno, con las cosas que cada uno con las que se preocupe, ¿no? Particularmente yo doy clase en Ciencias del Mar. Y en Ciencias del Mar, pues la preocupación, por ejemplo, por cuestiones ambientales de mis alumnos y alumnas es, bueno, muy superior a la media, que ya la media yo creo que es alta en personas de vuestra edad, ¿no? Pero en estos incluso más, ¿no? Porque estudian Ciencias del Mar, les gusta mucho el medio ambiente y en particular las plantas, los animales, y eso sí que yo creo que ha cambiado para bien, pero vamos, extraordinariamente, diría yo. ¿Y crees que en un momento del futuro se podría llegar a como erradicar estas diferencias, estas desigualdades, estos estereotipos acerca de esta división de hombre y mujer y no sé, que se podría acabar con la desigualdad? A ver, debería, ¿no? Pero realmente ahí muy optimista tampoco soy, porque yo, si me hubieras hecho esta pregunta hace 25 años, te habría dicho que en 20 se habría arreglado. No, es mucho más lento, o sea, digamos, va mejorando, pero nunca acabamos de llegar al punto socialmente. Y eso aquí, Sí, ya, que estamos en el lugar más amable del mundo. Ahora vete tú a Afganistán, según qué lugares. A ver, al final también es una cuestión, bueno, hay cuestiones culturales, pero también cuestiones económicas. Sí. Es decir, donde haya alguien que va a pasar hambre, no van a pasar hambre todos por igual.
No. ni las razas, el género, hay muchas cosas que importan. Sí. El racismo, el clasismo, el machismo, todos esos son al final desigualdades que se ceban en los más débiles, ¿no? Y es difícil. Y, bueno, aquí mejoramos mucho, pero si miramos otros lugares sigue siendo terrible. No nos podemos olvidar de eso, eso es muy importante. Sí. No entender que el mundo es nuestro mundo, ojalá. Claro. Por lo que me dices, piensas, ¿no?, que para acabar con una desigualdad hay que acabar un poco con todas, para que... Claro, pero son a ver, todas se ceban en lo mismo. Hay algunas que son, bueno, son por cuestiones diferentes, ¿no? Pero imagínate que consiguiéramos efectivamente acabar con la desigualdad aquí, donde vivimos nosotras. Vale, eso está estupendo, pero eso que estamos diciendo, que de los 7.000 millones de personas del mundo, hay 10 millones que no son desiguales, ¿y eso para qué sirve, no? Sí. Eso nos puede servir a nosotros, al que le afecte, pero no le sirve de nada a la gran mayoría de las personas. Nosotros tenemos que pelearnos todas por todas, Sí, en lo que es en este aspecto, porque es muy importante. Y los ejemplos también son importantes, ¿eh? Mejorar en un sitio es muy importante porque crea referentes. Y esos referentes se copian y si las cosas salen bien, pues se imitan y si salen mal se cambian. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Pero bueno, no es fácil. En otros lugares no es fácil porque hace falta, a ver, las leyes o las normas se escriben y el papel lo aguanta todo. Sí, pero luego la vida real. Escribir, pero luego es la práctica, ¿no? Tú puedes escribir, por ejemplo, una cosa que a mí me parece muy importante, que ha cambiado en este mismo año. Yo siempre he pensado que las bajas paternales o maternales tenían que ser iguales para padre y madre o para digamos, para la pareja que se haga con la tutela de los hijos e intransferibles, ¿no? Eso no se ha conseguido hasta este mismo año. Eso condicionaba la carrera laboral de las mujeres de una forma extraordinaria, porque siempre el que te iba a contratar pensaba si te ibas a ausentar. Ahora no puede pensar eso, porque te puedes ausentar seas quien seas. Seas quien seas, te puedes ausentar si eres hombre, te puedes ausentar si eres mujer, te puedes ausentar si tu pareja es un hombre, si tu pareja es una mujer, da igual. Entonces eso ya cambia completamente, eso cambia el panorama laboral y cambia también el personal. Porque entonces las dos personas, el padre, la madre, los padres, las madres, van a tener que estar un tiempo dedicados al cuidado. Y los cuidados dejan así de ser algo femenino. Los cuidados de los niños, cosa que también ocurre con los cuidados de los ancianos. Eso a mí me parece importantísimo. Y algo tan importante como eso no ha ocurrido hasta este año. Ya. El año 2021. En España. Y en otros lugares ni va a ocurrir, ¿no? Ya en cuanto más a personal, ¿cuál crees que es tu mejor proyecto, lo mejor que has hecho en tu carrera hasta ahora? No sabría decir. Yo estoy muy orgullosa de mi carrera, ¿eh? Y yo llevo 30 años en mi trabajo. 30 llevo, sí, 30 más o menos, 30 años. Y a mí me sigue gustando ir a trabajar todos los días. Y eso yo creo que no resaltaría nada en concreto. He hecho muchas cosas. Hombre, la tesis, por ejemplo, me costó trabajo, estoy muy orgullosa de ella, pero de todo lo que he hecho después también. Y en general, a mí lo que más me gusta es que yo, 30 años después, me levanto y me gusta ir. Me gusta ir. Y no me importa, por ejemplo, hoy antes de estar con vosotras tengo unas cosas ahí calculando y estaba pues viendo a ver cómo iban, aunque sea sábado. Sé que eso no, ahora se lleva mucho esto de decir, no, yo desconecto el viernes por la tarde, ¿no? Que hasta el lunes yo no lo hago nunca, creo. Descanso mucho, y luego además tengo un trabajo que yo no tenemos, algo que yo tengo unas horas de clase, no tengo una hora de entrada y de salida, entonces es muy flexible y te puedes adaptar bien. Pero yo creo que eso, lo que más me gusta es que mi trabajo me gusta mucho, me gusta la investigación, pero me gusta mucho dar clase. Los años que estuve, por ejemplo, que era vicerrectora y tenía muchas responsabilidades, podía dar muy pocas clases porque no tenía una agenda muy complicada, ¿no? Y nunca dejé de darlas, aunque podía no darlas porque es que me siento mal. Me encanta el contacto con... A ver, nosotros nos hacemos mayores, claro, pero siempre estamos con gente joven. Eso es un privilegio enorme, porque nunca estás del todo desconectado, ¿no? Cuando tienes hijos, pues estás con tus hijos, pero los hijos se hacen mayores y te podrías volver a desconectar. Entonces, estando con gente joven siempre, ¿no? Son siempre distintos y distintas, siempre tienen algo. Si quieres, siempre puedes aprender un montón. Y eso es lo que yo diría que es lo que más me gusta. ¿Y hay algún proyecto que fuera muy duro que dijeras, esto no lo acabo ni de broma, o algo así?
Bueno, hubo cosas, siempre, porque hay cuestiones de responsabilidad a veces cuando tienes personas que dependen de ti. Por ejemplo, pues que tienen que presentar una tesis o y estás viendo que tienes que ayudar y a veces sientes una cierta impotencia, ¿no? Cuando la carrera universitaria es muy larga. Ahora mismo hay personas que no consiguen un puesto de trabajo estable hasta que tienen más de 40 años. Eso es una barbaridad. Entonces tú sientes que tienes que echar una mano y no siempre te ves capaz. Y quizás lo más difícil, ¿no? Porque una persona que lleva muchos años contigo y de repente ves que a lo mejor no tiene ya posibilidades de continuar. Y a los 40 y pico años, ponerte a buscar un trabajo en el sector privado, pues ya eres mayor. Sí. Es un poco de impotencia de no poder ayudar a veces a gente que te parece que se lo merece mucho, ¿no? Es quizá lo Sí. más difícil, porque por el resto, a ver, es un entorno muy amable. Yo no creo que Sí. de todo se puede uno quejar, pero no sería justo. No sería justo comparado con lo que hay. Yo no tengo no he sentido ninguna queja personalmente tampoco. Tengo una familia que comprende y comparte todo lo que digo y no, digamos que poca queja. La justa, queja por otras también, ¿no? Sí. Por todas. ¿Y cuáles son tus visiones de futuro? Profesionales. Sí, profesionales. Bueno, pues ahora mismo, a ver, yo hace un año que soy catedrática nada más, hace un poquito más de un año. Bueno, no un año ahora, hace un año ahora. Soy la coordinadora de mi grupo, ahí tengo, bueno, somos bastantes, ahí tengo la responsabilidad de conseguir que tengamos financiación. Nosotros necesitamos financiación para poder mantenernos. Nosotros trabajamos en la química cuántica, la computacional. Nosotros tenemos que trabajar con ordenadores, tenemos ordenadores muy potentes y tenemos que irlos renovando y necesitamos financiación. Esa financiación la universidad no nos la da, nosotros necesitamos conseguir proyectos fuera. Hay proyectos del ministerio, proyectos de la Junta, y hay que elaborar proyectos y presentar los currículum, lo que vamos haciendo, ¿no? Cada una. Y presentarlo y a ver si nos financia. Esa es la responsabilidad principal que tengo ahora, conseguir que en mi grupo siga teniendo financiación, coordinando, no haciendo yo hago como somos varias personas y todas tenemos que hacer, bueno, trabajar, hacer investigación, pero sí tengo que coordinar e intentar que vayamos todos por un camino que nos lleve a seguir manteniendo, porque si no, no podremos tener más estudiantes de doctorado, que es lo que nos gusta también. Bueno, pues un poco continuar, la investigación se va haciendo pasito a pasito y no, bueno, no sé, salvo casos muy puntuales, no hay un día. Ya he descubierto aquí, no, vas poquito a poquito, suma, y intentando eso, hacerlo lo mejor posible. Y intentando sacar a la gente joven, eso es muy importante, que la gente joven pueda tener oportunidades como hemos tenido los que ya somos un poco más mayores. Y así para terminar, ¿qué le dirías a una persona joven, a una mujer, a una niña que piense, que esté pensando en meterse en este sector, en las ciencias? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Bueno, les recomendaría, vamos a ver, que se metan en ciencias. Sabéis que tenemos, supongo que vosotros conocéis el proyecto STEMBAC, por ejemplo. ¿Sabéis lo que es el STEMBAC? A mí no me suena. A mí me suena, pero Bueno, hay un este proyecto que se tema llama de STEMBAC, ciencias, que es un programa en el cual en el curso que vosotras estáis, entre primero y segundo de bachillerato, me parece que empiezan en primero y acaban en segundo, hacen un proyecto en colaboración con la universidad para intentar fomentar las carreras científicas y tecnológicas en las mujeres. Esta era la idea inicial. STEM son las son las letras, las iniciales en inglés de ciencias, tecnologías. tecnología, ingeniería y matemáticas. Sí, Sí, sí. Entonces, Eso sí. hay un esfuerzo, se está haciendo un esfuerzo colectivo, ¿no? por aumentar las vocaciones científico-tecnológicas entre las mujeres que estudian el bachillerato. Yo les diría que al parecer se detecta que sienten una mayor frustración con este tipo de asignaturas, ¿no? Cuando están en bachiller, cuando estáis en bachiller, que debe estar más relacionado con un tema de autoexigencia que de resultados reales. No es que las mujeres sean menos competentes en matemáticas, es que se exigen a sí mismas ser más competentes de lo que creen que son, o no se encuentran, o les falta el sentirse capacitadas, digamos, no que no lo estén,
porque no hay ninguna razón, bueno, ni para que lo estén más ni para que lo estén menos, lo normal sería que no se notara en absoluto. Pero sí se nota eso. Yo diría que lo enfocaría como haz aquello que te gusta y haz que te guste lo que intelectualmente te motiva, ¿no? Esa inquietud intelectual que te hace querer ser mejor, no se puede perder nunca. Y ese querer ser mejor implica ese punto de ambición del que os decía antes. Tiene que tener un puntito de ambición que te haga querer mejorar. Y querer ser, ese es un punto de ambición que no tiene nada que ver con la competencia loca y desmedida. Sí tiene que ver con yo quiero hacer esto y lo quiero hacer bien, pero no me frustro si lo hago mal, continúo adelante. Y lo que no puede ser es que por si me frustro, abandone. Ese es el nivel de ambición que hay que tener. Hay que intentarlo y hay que confiar en las capacidades que uno tiene y confiar en que vas a poder llevar adelante tus proyectos. Si luego no los llevas adelante, cosa que va a pasar muchas veces, porque nosotros pedimos proyectos al ministerio, que os decía antes, y muchas veces no nos los dan, pero no dejamos de pedir, hay que seguir en el camino. Y ese puntito de ambición, de cuando dice, bueno, y esto quiero hacer, venga, lo hago yo. Hacerse, pero eso no es tanto iniciativa, yo creo que no es una falta de iniciativa, es creértelo, creértelo de verdad, creerte de verdad que puedes. Es ese puntito, cuando estés en la duda, recuerda, créetelo, cree que puedes. Es lo que yo creo que puede estar faltando, porque si no, hay cosas que me parecen inexplicables, que por qué las mujeres no se dedican a la informática, por ejemplo, no tiene sentido ninguno. Sí. Pues muchas gracias por la entrevista, estuvo súper bien. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, me alegro mucho de haberos conocido y espero que tengáis mucha suerte.